En 29.3 vamos a hablar de la ley de Ampere. La ley de Ampere se la debemos a André Marie Ampère, que vivió entre 1775 y 1836, otro francés. Y él dice lo siguiente, nuevamente, a partir de estudiar las líneas de campo. Él dice, vea, la integral de línea B punto ds a través de una trayectoria cerrada es igual a mu sub 0 i, donde i es la corriente pasando por cualquier superficie delimitada por la trayectoria cerrada. Y entonces, vista matemáticamente, es la integral cerrada de B punto ds debe ser igual a mu sub 0 por i. Eso reza la ley de Ampère. La ley de Ampère vamos a ver que funciona como la ley de Gauss para el caso eléctrico, ¿verdad? Con argumentos de ley de Ampère vamos a obtener el campo magnético a como usábamos la ley de Gauss eléctrica. Lo que pasa, y por eso hay que resaltarlo con cuidado, es que existe la ley de Gauss magnética y no es la ley de Ampère, ¿verdad? Entonces, por eso decimos con cuidado que la ley de Ampère es como si, o se comporta como la ley de Gauss, ¿verdad? Por supuesto, lo primero que hacemos es intentar resolver el primer problema que hicimos para el campo magnético, ¿verdad? Para ver cómo se emplea la ley de Ampère. Pensemos igual en nuestro cable que mueve una corriente I, ¿verdad? Y tenemos un punto P por acá. Y yo les pregunto cuánto vale el campo magnético. Pero vamos a usar la ley de Ampère para obtener ese resultado. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se usa. Evidentemente, y a como servía la ley de Gauss, la ley de Ampère sirve
muy bien cuando usted ya conoce la dirección del campo. ¿Lo ven? Es muy útil cuando usted sabe en qué dirección se mueve el campo. Evidentemente, en la gran mayoría de problemas podemos usar la ley de la mano derecha, ¿verdad? Que nos da una idea de la dirección del campo. Entonces, ¿se acuerdan que cuando hicimos este problema ya habíamos usado la ley de la mano derecha, ¿verdad? Entonces habíamos dicho, evidentemente, si la corriente se mueve en esta dirección, el campo tiene que salir de la pizarra. Entonces, cuando es sencillo usar la ley de la mano derecha, la ley de Ampere es muy útil. ¿Lo ven? Obtener la dirección de la ley de Ampere es un poquito complicado. Entonces, la ley de Ampere es muy útil para obtener la magnitud del campo. ¿Lo ven? Entonces, por ley de Ampere, obtengamos cómo es el campo acá. Evidentemente, necesitamos lo que se llama la superficie, ¿verdad?, delimitadora, la cual viene dada por la trayectoria cerrada, ¿lo ven? ¿Cuál trayectoria cerrada? La de esta integración. Entonces, debemos proponer aquí una superficie amperiana. Ese es el nombre que les damos. Para cada problema hay diferentes tipos de superficie. Para este problema, la superficie más sencilla es pensar en este círculo, que le da la vuelta al alambre, ¿verdad? Este círculo va a tener un radio A, ¿verdad? Está el alambre, es un círculo que le da vuelta con radio A. ¿Todos de acuerdo? Preguntas. Ahora sí, entonces apliquemos la ley de Ampere. Vean que en la ley de Ampere esta I no es la corriente, ¿verdad? Es la corriente que corta la superficie delimitadora, ¿verdad? En este caso, es toda la corriente I, pero hay casos donde no es toda la corriente I. Un ejemplo sería dentro del alambre, ¿lo ven? Dentro del alambre yo puedo ir reduciendo este radio hasta meterme dentro del alambre. Dentro del alambre, ¿verdad?, no toda la corriente corta la superficie amperiana. ¿Lo ven? Entonces, claro, cuando yo utilizo la ley de Ampere, la escribo acá, ¿verdad? Y el primer paso es encontrar la corriente. Yo necesito encontrar la corriente para poder resolver este problema, y por supuesto en este es muy fácil porque toda la corriente es igual a I. Toda la corriente que corta la superficie amperiana. Preguntas. Entonces, claro, nuestra ley de Ampere toma la forma, la integral cerrada de B.ds igual a mu sub 0 por la corriente I. Siguiente paso, hay que encontrar el ds, ¿verdad? No hay otra forma de cómo resolver este problema. Vean que en este caso, nuestro ds es bastante sencillo, ¿verdad? Nuestro ds, como lo dice, es la trayectoria cerrada, que va a ser exactamente esa línea punteada, ¿verdad? De tal manera que en este caso, nuestro B va a ser, vean también que nuestro B es paralelo al ds. ¿Sí lo ven? Entonces, como es un producto punto, va a ser B ds
igual a mu sub 0i, ¿verdad? Porque el ds, al como el que dibujamos, va en esta dirección y en esa dirección va el campo. ¿Lo ven? Entonces, este producto punto va punto ds. ¿Todos conmigo? Y claro, vean que ahora ese ds es simplemente BR del ángulo, ¿verdad? Debe ser igual a mu sub 0i. Y ahora sí, vean que B no depende del ángulo. Sí depende de R, pero no del ángulo, ¿verdad? Entonces, esto va a ser B de R por la integral de d zeta igual a mu sub 0i. Ahora, la integral de d zeta ya sabemos cuánto vale, ¿verdad? Vale BR 2pi, ¿verdad? Por ser una integral cerrada, es decir, hace todo el círculo. Vale 2pi igual a mu sub 0i. En este caso, R vale exactamente A, ¿verdad? De tal manera que esto es BA por 2pi mu sub 0i, ¿verdad? De tal manera que puedo despejar B. B va a ser igual a mu sub 0i entre 2pi A. Y ese es el mismo resultado, ¿verdad?, que habíamos obtenido para el cable largo, ¿verdad? Preguntas. Por supuesto, aquí hay que tener muchísimo cuidado cuando ustedes sacan este B de la integral. Tienen que darse cuenta que B no dependa del ángulo, ¿verdad? Que no dependa de la integración. Si B depende de la integración, ¿verdad?, tienen que saber qué forma tiene B, entonces la ley de Ampère no serviría, no funciona para ese caso. ¿De acuerdo? ¿Todos conmigo? Aún, ¿verdad?, el libro es un poquito más, ¿verdad?, les pone un ejemplo más complejo. El libro les pone el ejemplo de un solenoide, ¿verdad? Un solenoide es como un resorte que lleva corriente. Realmente esa es la siguiente sección, ¿verdad? La sección 29.4 habla sobre campo magnético de un solenoide. Es muy difícil obtener el campo magnético de un solenoide utilizando la ley de Biot-Savart, ¿verdad? Te queda una integral que va cambiando en función de la longitud del solenoide. Pero en cambio, encontrarlo por ley de Ampère es bastante sencillo. Y es lo que les quiere mostrar en esta sección del libro. Un solenoide es un objeto que, digamos, si hiciéramos un zoom, se ve como así, ¿verdad? Como un resorte. Eso es un buen zoom, ¿verdad? Evidentemente, en el verdadero solenoide, esta distancia es muy pequeñita. Si ya lo viéramos, ¿verdad?, sin el zoom, el solenoide sería algo que es un embobinado aquí, ¿verdad? Más cerradito.
Si yo hiciera un corte de este solenoide, lo corto aquí a la mitad, yo vería algo como lo siguiente. Tengo aquí las bolitas. ¿Verdad? Y vendrían para acá. ¿Verdad? Interconectados. Y entonces realmente en este punto saldría la corriente y en este punto entra la corriente, ¿verdad? Donde lo corté a la mitad. Es interesante, ¿verdad? Que en este caso lo podemos resolver. Vean que toda la dirección de la corriente sale de la pizarra, entonces el campo magnético todo queda aquí en el centro del solenoide. ¿Ven? Igual, la que entra hace lo mismo, entonces toda la dirección del campo magnético va hacia arriba en el solenoide. Si yo viera las líneas de campo, realmente vienen en esta dirección. ¿Lo ven? Realmente no hay campo afuera del solenoide. Eso es muy interesante, ¿verdad? Por eso es muy útil el solenoide. El solenoide está concentrando todo el campo en el centro, en la parte interna del solenoide. ¿Cómo? Lo podemos ver como un solenoide largo. El solenoide largo, el campo fuera es cero. Si no es largo, anda aproximadamente por cero, ¿verdad? Tendría que ver la pregunta en específico, pero tendría que ser muy chiquito para que no sea cero, ¿verdad? Habría que ver la pregunta en específico. ¿Se acuerdan? Tiene que entonces ser el ancho del solenoide, tiene que ser parecido al radio del solenoide. Entonces, para que sí afecte el campo. Es muy cercano a cero, sí. Sí, tendríamos que ver en específico el problema, ¿verdad? ¿Qué pasó, verdad? Entonces veamos, ¿verdad? Por supuesto, para ver que es cero es muy sencillo, ¿verdad? Simplemente es pensar en una superficie amperiana como la del ejercicio anterior, ¿lo ven? En una superficie amperiana que le dé vuelta acá, ¿lo ven? Simplemente es concéntrica al solenoide. ¿Todos conmigo? Y ven qué es lo que sucede. Para esa superficie, la dirección del campo, ¿verdad? La vamos a encontrar con el ds, ¿verdad? Pero en este caso, nuestro b.ds es paralelo. ¿Lo ven?
entonces nos va a dar 0. Entonces, claro, esta superficie amperiana es mala, ¿verdad? ¿Lo ven? Porque la corriente realmente no la corta. ¿Sí lo ven? Vean esta superficie amperiana. Si yo la viera por arriba, tendría aquí la superficie amperiana y tendría aquí una vuelta del solenoide, ¿la ven? Entonces la corriente vive en la superficie amperiana y no la corta. ¿Lo ven? Entonces cuando yo hago B.ds integral cerrada, esto tiene que ser igual a 0. ¿Lo ven? Porque la corriente que corta mi superficie amperiana es 0. ¿Todos conmigo? Entonces, esa es la razón por qué sé que el campo fuera es 0. O muy cercano a 0, ¿verdad? En cambio, veamos ahora el campo dentro del solenoide. Para el campo dentro del solenoide voy a usar otro tipo de superficie amperiana. Voy a usar una superficie amperiana que sea un cuadrado. De esta manera. Va a ser ese cuadrado. Donde a este le voy a llamar el lado 2, el lado 3, el lado 4 y por supuesto este que está aquí adentro le voy a llamar el lado 1. Y voy a integrar, hacer la integral de Ampere, ¿verdad? En ese caso, voy a borrar por acá. En ese caso, ¿verdad? Vean que esa integral cerrada de b.ds realmente la tengo que transformar en 4 integrales. b.ds en 1 más b.ds en 2 más b.ds en 3 más b.ds en 4. Pero de una vez ustedes pueden observar. Vean que B es perpendicular a 2. ¿Lo ven? B hace 90 grados con 2. Entonces, en este caso vale 0. Y vean que lo mismo pasa con 4. Con 4, B es perpendicular, entonces da 0. ¿Qué pasa con 3? ¿Quién me dice? Da 0 también. ¿Por qué 3 da 0? Correcto, ¿verdad? Porque el campo, acabamos de decir que el campo afuera del solenoide vale 0, ¿verdad? Entonces, no solo eso, dijimos que afuera b.ds vale 0,
¿verdad? Y es exactamente esta integración. Entonces 3 vale 0. ¿Todos de acuerdo? Entonces nuestra integral se reduce a la integral de b.ds en 1. ¿Lo ven? Y claro, b de s en 1 no es más que d por la longitud, sea lo que mida la longitud del solenoide, ¿lo ven? Eso tiene que ser igual a mu sub 0 por la corriente que corta, ¿la ven? La corriente de corte. ¿Y cuánto vale la corriente de corte? Si por este solenoide pasa una corriente I, digamos que la corriente que sale aquí es I. ¿Cuánto va a ser la corriente que corta mi superficie amperiana? ¿Vale I? No, no vale I. Ajá. ¿Cuántos? El número de vueltas, ¿lo ven? ¿Se acuerdan? Entonces, realmente esto va a ser igual a mu por n por la corriente. De tal manera que esto implica que para mi solenoide el campo magnético vale mu sub 0 n entre L por I. Entonces, claro, aquí hay que tener muchísimo cuidado, porque muchas veces a este n mayúscula entre n también le llaman n minúscula. Pero este n minúscula no son el número de portadores de carga. ¿Lo ven? Este n es otro n. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces a veces ustedes ven escrito esto como B igual a mu sub 0 n por I. Pero ustedes tienen que recordar que para el campo magnético del solenoide, este n no es el número de portadores de carga, ¿verdad? Es simplemente n mayúscula entre L. ¿Todos conmigo? Preguntas. Por supuesto, vean que entonces la dirección la obtuvimos por la regla de la mano derecha, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera la dirección, sé que va en esta dirección, ¿verdad? Se ocupará de escribir el B vector. ¿Todos conmigo? Es muy común, otra vez, porque esto usa coordenadas cilíndricas, que ustedes vean escrito esto como que B es igual a mu sub 0 n y en dirección K. ¿Verdad? Porque las mejores coordenadas para ajustar este solenoide son las coordenadas cilíndricas. ¿De acuerdo? Entonces ustedes lo ven escrito de esa manera. Preguntas. Y ya por último, en este capítulo, ¿verdad?, hablamos de la ley de Gauss magnética.
Voy a borrar por acá. En ese caso, esa es la sección 29.5 que se llama Ley de Gauss magnética. Entonces, por supuesto, recordarles que es diferente a la ley de Gauss eléctrica y que esta no tiene las aplicaciones de la ley de Gauss eléctrica. ¿Se acuerdan? Quien tiene la aplicación de la ley de Gauss eléctrica es la ley de Ampère. La ley de Gauss magnética asegura que el flujo magnético va a ser igual a la integral de B, punto de A como era el flujo de campo eléctrico. ¿Se acuerdan? Eso va a ser más importante en los siguientes capítulos. Y la ley de Gauss magnética asegura que la integral cerrada de B punto de A tiene que ser igual a 0. La razón de por qué B punto de A es igual a 0 es porque no existen cargas magnéticas. ¿Lo ven? No existen monopolos magnéticos. En la ley de Gauss eléctrica, que es similar a esta, ustedes igualan a las cargas eléctricas. Pero como no existen los monopolos magnéticos, ¿verdad? Esto es igual a 0 y deja de ser tan funcional como era la ley de Gauss, ¿verdad? Pero vimos que no hay ningún problema porque tenemos ley de Ampère. ¿Todos de acuerdo? Preguntas. No sé, tal vez. Vean que entonces podemos dejar la tarea de este capítulo, ¿verdad? Aquí llegamos en el capítulo 29. Entonces quiero dejarle algunos ejercicios bastante representativos para el examen de este capítulo, ¿verdad? Quiero que hablemos un poquito de esos. Entonces, por supuesto, ¿verdad? Les voy a dejar estos dos ejercicios. Ya les dejé aquella integral, ¿verdad? Con eso empezamos el jueves y después seguimos con estos dos ejercicios, ¿verdad? Vean el ejercicio 5 del libro. Voy a dejarles aquí tarea. Ejercicio 29.5. Y el ejercicio 22. Esos son los dos ejercicios típicos que salen en los exámenes. Entonces, por eso, usted lo mínimo que debe saber es resolver esos dos ejercicios. Hablemos primero del 29.5. En el ejercicio 29.5, les ponen a hacer esta figura. Es una esquina redondeada. Y les dicen que la corriente viene en esta dirección. Y les piden encontrar el campo magnético en este punto. ¿Cuánto vale el campo magnético en este punto? Este ejercicio, ¿verdad?, es un pedacito del ejercicio del
arco, ¿lo ven? El que estábamos haciendo ahora al inicio de la clase. Y este cable que viene aquí y este cable que viene aquí es como si fuera medio cable largo, ¿lo ven? Eso tienen que tener un montón de cuidado, porque en el examen muchos estudiantes resuelven este como si fuera un cable largo, ¿lo ven? Pero en el cable largo, este punto estaba centrado, ¿se acuerdan? En este ejemplo, este punto está al inicio, ¿lo ven? Al puro inicio. Entonces no es un cable infinito, sino es un medio infinito. ¿Lo ven? Tienen que tener ese cuidado. Y también tienen que tener el cuidado cuando construyen para el arco, ¿lo ven? Cuando construyen para el arco, vean que el R vector no es el radio. ¿Lo acuerdan? Y deberían escribirlo así al inicio de su cuaderno. R vector no es el radio. ¿Lo ven? Al menos el 50% de los errores en este tipo de ejercicios es porque los estudiantes toman R vector como el radio. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ustedes tienen que partir este problema en 3 casos, ¿verdad? Hacen primero este alambre, después este alambre, después este alambre. En el ejercicio no lo dice, pero en el examen les van a pedir que resuelvan esto por ley de Biot-Savart, ¿verdad? Porque usted podría aprenderse cómo es el campo magnético de cada uno y simplemente sumarlos. Pero en el examen es usual que les pidan que ustedes hagan la integración. ¿De acuerdo? Preguntas. Y entonces, si estamos claros con el 29.5, podemos hablar del 29.22. El ejercicio 29.22 ese es un ejercicio que es por ley de Ampère. Y ahora les piden obtener el campo magnético de un alambre largo, ¿lo ven? Pero en 2 casos. En un caso donde está afuera del alambre, ¿verdad? Que ese ya lo hicimos. Y después le piden dentro del alambre. Este es el R2 y este es el R1. ¿Cómo va a ser el campo magnético dentro y fuera del alambre? Ahora, esto que está aquí es un potencial central. Ustedes ya lo estudiaron en física 1. A la Tierra le pasa lo mismo. Este punto que está aquí es el radio, ¿verdad? El radio máximo. Esto sería este punto, ¿verdad? Este R. Entonces el campo magnético va aumentando conforme se acerca a R, llega a R donde es el máximo, después empieza a disminuir, ¿lo ven? Este problema tiene la particularidad que existen 2 valores para casi todos los valores de B, ¿lo ven? Para este B1 existen 2 puntos donde ocurre un valor de B1. Entonces, claro, los profesores aprovechan eso un montón. Entonces, este problema hay 200 formas de cómo preguntarlo, ¿lo ven? Yo les puedo preguntar, ¿cuándo o para qué radio el campo magnético es 1/4 del campo magnético máximo? ¿Lo ven? ¿Para qué valor de R el campo magnético es igual al campo magnético cuartos? Y por alguna razón, yo no lo conozco al día de hoy la razón, pero hay alguna razón que mis compañeros descubrieron al pasar de los años, que eso a los estudiantes los confunde.
Yo no lo sé, a mí me parece una pregunta muy sencilla, pero al estudiante esa pregunta lo confunde mucho. ¿No? Y entonces, por alguna extraña razón, el estudiante cuando resuelve ese problema lo que hace es evaluar en R cuartos. ¿Verdad? En ningún momento dice que calculen para R cuartos. ¿Lo ven? El ejercicio dice claramente para el B máximo. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Encontrar B máximo. Primero encuentren B máximo. ¿Cuándo ocurre B máximo? Bueno, ustedes se acuerdan del dibujito que hizo el profesor. El B máximo es aquí en la superficie. ¿Verdad? Encuentran B máximo. Ahora les dice cuándo el campo vale B cuartos. Bueno, entonces agarran B máximo y lo dividen entre 4. ¿Lo ven? Con B cuartos ya despejan el valor de R. Pero lo que pasa es que hay 2 valores de R, ¿lo ven? Y por supuesto, los estudiantes fallan porque se les olvida que hay 2 valores de R, ¿lo ven? Porque la función del campo son 2 funciones. Es una función partida en 2. ¿De acuerdo? ¿Todos conmigo? Preguntas. Bueno, entonces, si no hay preguntas, nos vemos. ¿Tienen su tarea? Nos vemos el jueves, misma hora y mismo lugar.